Bienvenidos a Sin Agenda con el apóstol Juan Carlos Eguizábal, un programa diseñado para que personas reales compartan testimonios reales. Aquí hablaremos de temas actuales, procesos y aprendizajes, y de esas experiencias que nos marcan y nos transforman. Este no es un podcast más, es un espacio auténtico y libre, un espacio para conversar sin filtros, sin juicios y sobre todo sin agenda. Esto no es religión, es conversación. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bueno saludarlos una vez más en su programa Sin Agenda. Cada vez estamos tomando como por el Espíritu de Dios un poco más de experiencia y madurez en todo esto. Recordando que Sin Agenda es un programa que no habla de religión, sino que conversamos con personas reales, con testimonios reales, con procesos reales, pero que al final de la vida y del proceso terminan testificando y dándole la gloria al Dios verdadero. Recuerde que no hablamos de religión, sino de relación, y esa relación con el Padre siempre será por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y agradecerle a todos aquellos que nos escriben, tanto bueno como malo, que nos sigan viendo, que sigan escribiendo y que sigan comentando, porque al final nos damos cuenta de que algo está haciendo Dios con este programa. Este programa, que es el final de la primera temporada de Sin Agenda, ya estamos hablando de 13, 14 programas. Quiero finalizarlo con una persona que amo mucho. Es una persona graduada de la universidad, joven, está a punto de casarse en el mes de marzo que viene y es parte de una bella y maravillosa familia aquí en la tierra. Bueno, todo eso es cierto. Pero quiero tomar un tiempo porque esta persona se graduó de psicóloga en la universidad, en una de las universidades de Guatemala, siempre en el proceso de relación que tenemos, unimos criterios y razonamientos, aunque siempre llegamos al punto de que lo espiritual en Dios es lo que viene a desatar cualquier cosa. Y hoy conmigo en Sin Agenda está mi hija Rebeca Eguizábal. Hija, bienvenida a Sin Agenda. Quería hablar contigo de este tema porque hay mucha gente que nos ve y mucha gente que mira diferentes tópicos, diferentes formas de emprendimiento, pero tú eres una mujer profesional que hoy por hoy no solo sirves a Dios como pastor en la iglesia, sino tienes tu clínica, tu oficina donde atiendes personas con diferentes situaciones, traumas de la vida. Pero antes de eso, ¿cómo estás? Nerviosa. No, bien, gracias por tenerme aquí en tu programa. Nuestro programa. Nuestro programa. Hablemos un poquito. 24 años de casado, de 24 años. Se me olvidó la fecha. 21 de diciembre se cumplió, ya para que no se diga que no se me olvidó. ¿Por qué psicología? Bueno, me recuerdo que al principio tú querías que yo estudiara medicina. Ajá. Y bueno, lo hablamos. No sé por qué siempre me han apasionado los niños, siempre me han gustado los niños. Entonces, pues al principio hablamos que iba a estudiar medicina para especializarme en pediatría. Pero me recuerdo que en el último año de colegio yo tuve la clase de psicología en sí. No me recuerdo por qué o no sé por qué estaba pues dentro de las materias, y tuve una maestra que la verdad es que me marcó mucho porque ella, por cómo daba la clase, ella era psicóloga, pero también nos daba inglés y todo, pero ella realmente, yo me recuerdo que en algún momento yo con problemas del colegio, cosas así, yo me iba a desahogar con ella. Paremos un poquito ahí. ¿De acuerdo? Sí. Porque alguien dice, bueno, es hija del pastor, parece que le fue bien en la vida, pero ¿hubieron procesos difíciles? Sí, bueno, en ¿Qué la pasó? casa, ¿verdad? Cuando ustedes peleaban. Y me recuerdo que el problema nunca era entre ustedes en sí como relación, sino pues por gente de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo afectó eso en Rebeca?
¿Qué pasó incluso en tu relación con Dios? ¿Cómo era buena? ¿Qué pasó? Yo creo que con Dios tal vez nunca llegué a como a pelearme en sí, sino que con la iglesia, ¿verdad? Ok. O sea, yo decía, pues, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto? Si al final y al cabo en la casa no es que no viera, sino yo decía, no tengo esa paz o no había esa paz, no sé. Ok. Y creo que tal vez por eso yo en algún momento siempre dije, yo no quiero nada de la iglesia, porque lo que yo siempre pensaba era, no quiero que mis hijos pasen lo que yo viví. ¿Qué viviste? Creo que ver la traición de la gente hacia ustedes, ¿verdad? El hecho de con la gente que tal vez más ustedes estuvieron, o con la gente que más ustedes dieron dinero, o con la gente que más estaba en la casa, porque en ese tiempo pues la iglesia me recuerdo que estaba en la casa y ¿Te afectó que la iglesia estuviera en la casa? Sí, sabes que yo no me recordaba y ahorita que estábamos hablando que en algún momento a mí me decían Conchita porque a mí me encantaban Conchita, los Alonso. panes, ajá. Y yo me recuerdo que yo le decía a mi Tenemos mamá... foto de ese tiempo. Una foto de ese tiempo. No, por favor. Yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá que a mí me caía mal porque yo sabía que cierto día, a cierta hora, yo no me podía comer mi Conchita en paz. ¿Por qué? Porque había llevaba mucha gente. Entonces llegaba gente y niños a mi cuarto, niños en la cocina y entonces, pues, o sea, en ese momento tal vez no podía... ¿Dónde te refugiabas, Rebeca? ¿Qué hacías? Porque hay gente que nos ve y son hijos de pastores o están pasando alguna circunstancia así, de que hay como una invasión en el hogar, en la familia. Porque yo puedo testificar que estás bien ahora, pero hubo procesos difíciles de... ¿Hasta dónde? ¿Dónde te refugiabas? ¿Hasta dónde llegó eso? Sí, yo creo que la verdad nunca tuve a alguien en sí como que yo pudiera hablar de los temas de la iglesia. Pero tu papá era el pastor y tu mamá era la pastora. Sí, pero creo que en mi mente era de, bueno, ustedes tienen mucho como para yo llegar a decir mis cosas o, ¿verdad? O sea, al final del cabo yo pensaba que como que no era importante. Entonces... ¿Quién no era importante? Tú no eras importante. Pues tal vez lo que sentía, ¿verdad? Okay. Como que... Porque yo miraba a mis hermanos y bueno, mis hermanos... Bueno, tal vez más que todo Pablo en ese momento a él le encantaba todo, ¿verdad? La iglesia y predicar y esto. Entonces yo decía... O sea que tú en algún momento te sentiste no importante. Es el hecho de que siempre en la casa siempre se marcó esa diferencia de la iglesia y Dios, ¿verdad? Como... O tal vez yo lo entendí así siempre, de que bueno, o sea, la gente de la iglesia, pues obviamente somos humanos y todos nos vamos a equivocar. Y creo que en esa parte fue que también yo me apasioné por la psicología, porque yo decidí buscar ayuda, ¿verdad? O sea... Por eso caímos a eso, porque sí. Pediste ayuda. Sí, decidí... Yo fui me recuerdo que medio cuando te comenté las primeras veces, pues estuve enojado, ¿verdad? Así como de ¿para qué vas? O ¿por qué vas? Y bueno, solo pues nunca lo conversamos en sí. Pero creo que también una de mis mejores amigas, que bueno, tiene como 30 y algo de años, ¿verdad? Que es hija de pastores también y también es psicóloga. Ella me decía, pero es que tú tienes que buscar ayuda y tienes que buscar a alguien externo, ¿verdad? Porque digamos que la función del psicólogo es escucharte sin juzgar, ¿verdad? Entonces, en sí es como el espíritu de la profesión. Sí, claro, de que tú puedes llegar a contar tus problemas y mi función como psicóloga es escucharte, ¿verdad? Nunca darte la solución a tus problemas, sino como retroalimentar lo que tú me estás diciendo para que tú mismo llegues a una conclusión, ¿verdad? Eso es en sí el trabajo. Sí, ese es el trabajo, bueno, la catarsis, que es hablar y hablar y hablar. Y muchas veces la gente cuando está en terapia, al momento de hablar y hablar, se da cuenta de que ahí está la solución, ¿verdad? Tal vez solo necesita esa función de ser escuchado realmente para llegar a una solución o para sentirse bien, ¿verdad? Rebeca y Isabel, el momento más difícil en ese tiempo hubo. Sí, creo que siempre... Ay, no quería llorar. No, sí, que el momento más difícil. ¿Y cómo lo pasaste? ¿Qué hiciste? Creo que siempre he luchado con eso de la soledad. Sí, mija. ¿Verdad? Como
O sea, no saber con quién hablar o cuándo hablar. Entonces, yo realmente sí, pues me refugiaba en ese momento porque era como vomitar todo, ¿verdad? Era sacar todo, o sea, y estaba esa como paz de decir, bueno, es alguien que, gracias. Nada, mi amor. Es alguien que tal vez no conoce a mis papás, que no nos conoce a nosotros, entonces no... O sea, ¿te sentías sola? Sí. ¿Llegó al momento de depresión? Creo que tal vez en algún punto sí. Porque alguien puede decir, no, hombre, si la vida de ella está hecha, tuvo todo, los papás son así. Sí. Sí, y creo que yo decía, no puedo hablarlo con mis amigos del colegio o los de la universidad menos, ¿verdad? O sea, no se podía hablar. Entonces, por eso cuando yo encontré estas 2 hermanas que son hijas de pastores, era ir con ellas y pues también con el psicólogo y todo, pero decirles mucha esto y ellas realmente en ese momento se volvieron como una red de apoyo para mí que tal vez en algún momento nunca tuve, ¿verdad? Porque no sabía, entonces como eran más grandes y todo, realmente ellas fueron como ese soporte de decir, más que todo Saraí, porque ella es la psicóloga, ¿verdad? Ella me decía, es que no está mal. Y yo te entiendo porque cuando yo empecé a estudiar psicología, yo también tuve ese choque con mi papá, porque el papá pues también es apóstol y todo. Y entonces me decía, mi papá no creía en esto. Y todavía no cree en muchas cosas. Entonces, creo que al final como encontrar eso con ella fue como decir, bueno, o sea, me gusta esto, me apasiona mi carrera porque creo que el poderlo combinar con lo espiritual, de decir, hay muchas cosas que se llegan a entender si realmente la gente pudiera como hacer una introspección de, sí, o sea, es tu entorno, pero realmente lo que importa es tú, cómo tú reaccionas. Es que hace unos días prediqué cabalmente sobre el hijo pródigo y el hecho de volver en sí, de decir, bueno, yo pasé esto y esto. Yo quiero llegar en el programa al punto de que hagamos una comparación o qué ayuda a qué el hecho de la psicología y la fe, lo espiritual y lo psicológico, la liberación y la psicología. Vamos a llegar a eso, pero te graduaste y entonces comenzaste a tener una relación con esta persona con la que hoy te vas a casar. Sí. ¿Cómo te ayudó eso? Bueno, tú, mis hermanos, todos siempre dicen que él vino a... ¿Cómo es que me dicen? Que vino a mejorarme la vida, a cambiarme la vida. Creo que creo que con él me sentí también... Es un refugio para mí él, ¿verdad? O sea, sí, hablamos de la iglesia y todo, pero creo que el hecho de que él siempre está para mí y o sea, al final y al cabo, yo con él también podía decirte todo y él... Lo que amo de él es de que nunca me decía, tus papás, la iglesia, sino era, no, tú sabes que ese es tu propósito y tú sabes que para eso naciste. O sea, tal vez no era la respuesta que yo esperaba porque yo quería que él estuviera de mi lado, de decirme, mira, sí, no, a la fregada, ¿verdad? O sí, deja pues. todo, sino que él siempre es, no, mira, tú sabes que ese es tu propósito. Yo cuando empezaste con esta relación, y yo me recuerdo que yo te miraba y te miraba frustrada. Te miraba triste, no plena. Y yo decía, ¿qué más puedo darle yo a mi hija para que esté plena? Y pensaba en cosas materiales. Pensaba en cosas materiales. Y por eso esto es Sin Agenda, porque de repente a alguien le está pasando algo y le podemos servir en el testimonio. Y entendí que el amor que yo te daba no era suficiente. Así que necesitabas conocer otro tipo de amor, que era un tipo de amor ya de relación, de amistad, con la expectativa de formar un matrimonio. Así que yo necesitaba que apareciera una persona que te pudiera dar un amor que yo no te podía dar y que no habías descubierto en Dios. Y ¡pum!, aparece este hijo de Dios.
Y Rebeca, de ser una niña, ¿cómo decirlo? Malhumorada. Sin luz, enojada, igual que la mamá. Ay, se me fue eso. Sin brillo, Dios permitió que por medio de esta relación, de un amor que no habías conocido, brillaras. Hoy por hoy, pues, tienes tu oficina, tienes tu ministerio, tienes esto. ¿Cuál es la diferencia entre aquella Rebeca y esta Rebeca? Porque, por eso te digo, yo te prometo que le vas a hablar a la cámara, porque hay niñas, hay muchachos que aunque tienen todo, no tienen nada. Antes de entrar a la parte un poco del propósito del programa, pero queríamos saber quién es esta Rebeca. Si pudieras decirle alguna palabra a alguna señorita, alguna niña, algún joven que está en esa transición, en esa perspectiva de no encontrarse, usaste la palabra desenfoque, que está desenfocada, ¿qué consejo le darías? No como psicóloga, sino como una mujer que ha experimentado ciertas circunstancias y crisis o procesos en la vida. Y al final viste que fue Dios quien te sacó. ¿Qué le podrías decir a los muchachos? Un consejo. Un consejo es, pues, primero que pongan siempre a Dios, pero más que nada que sean agradecidos. Creo que muchas veces como jóvenes exigimos tantas cosas o queremos tantas cosas por ver a los demás, y por eso tal vez estaba desenfocada por enfocarme en todo lo que hay, más ahora con las redes sociales, que uno se compara con todo y con todos. Creo que lo importante es que te enfoques en lo que Dios ha hecho en tu vida, hasta dónde te ha llevado, lo bueno que ha sido contigo, con tu familia, lo que te ha dado y lo que te puede llegar a dar, pero realmente es estar agradecido siempre. Creo que eso es mi enfoque ahora de Señor, o sea, gracias porque tal vez no lo merezco, tal vez no lo necesitaba, pero tú concediste eso. Y creo que más que todo en este tiempo con la presión de las redes sociales es de que no se comparen ni físicamente, ni lo que tienen, ni lo que nada, sino que realmente Dios sabe el proceso que ustedes tienen, lo que han llevado y a dónde van a llegar. Y poner a Dios primero siempre va a valer la pena. Liberación, psicología. Yo tengo mi concepto de liberación y tú tenés el concepto de psicología. Sí. Ok. ¿Compiten? Yo pienso que no. Ok, yo también pienso que no. Yo en algún momento dije, ay, porque desde que entré en la carrera siempre me dijeron que tuviera cuidado con mi fe. Y realmente, o tal vez por la universidad en la que yo estuve, porque en algún momento dijeron, te vas a sentir atacada. Nunca me sentí atacada. ¿Atacada sino que por lo de la liberación y esto y lo otro de la fe de Dios, porque pues también llevamos filosofía y entonces son un montón de cosas, pero realmente nunca me sentí atacada, sino que me di cuenta que al final todo lleva a Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que no se puede explicar, o sea, yo dentro de mí cuando los catedráticos decían, no, es que no tiene explicación, yo decía, bueno, o sea, Dios, ¿verdad? Entonces yo nunca lo vi como peleado, sino que siento que van mucho de la mano. ¿Cómo? Bueno. En un caso, no una persona específica, pero en un caso de como te gustan los niños, un muchacho que está influenciado por ciertos hábitos que son producidos por un demonio. Llega con una psicóloga como tú. ¿Qué haces? Yo creo que es importante también que, bueno, en Guatemala tal vez no hay mucha educación de psicología. Ajá. Y hay muchas suposiciones de qué es la psicología, ¿verdad? Ajá. Me recuerdo que mi mamá en algún momento me dijo, ¿y qué? ¿A todos los acostás? Y yo, no. ¿A todos los qué? Acostás. Ah, sí. Era como se espera como eso. se mira en las películas. Y realmente pues no es así, ¿verdad? Bueno, si la gente se quiere acostar, pues se puede acostar, pero no es así. Hay muchas ramas de psicología, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, yo siento que en algún punto tal vez en lo que podría llegar a pelear es de que tal vez llegan a espiritualizar todo, ¿verdad? Entonces, con un niño yo no lo veo tanto de decir, bueno, es un espíritu, tal vez no, ¿verdad? Sino, bueno, veamos
cómo el papá está reaccionando. Y yo no es que le quiera echar la culpa a los papás, pero un niño es una esponjita que va a aprender todo, ¿verdad? Entonces... mi hijo es rebelde y te lo llevan a ti. Mi hijo es rebelde y no quiere estudiar y patea la mesa, bota la tele, me escupe la comida, hace lo que quiere. La primera pregunta que le haría al papá es, bueno, ¿cómo reacciona usted cuando está enojado? Ok, o sea, es como un espejo a lo que vive en la casa. Claro. Porque la vez pasada que hablando contigo me decías, es que al final del cabo, si quiero ayudarle a un niño, tengo que ayudar primero a los papás. Sí. Para poder trabajar bien con un niño, el trabajo más importante es los papás. Porque cuando estamos en terapia, yo tengo al niño tal vez una vez a la semana, 1 hora, ¿verdad? El papá lo tiene todos los días. Entonces, lo que se hace en el proceso es de ver, bueno, qué herramientas le puedo dar yo al niño, pero realmente necesito saber, bueno, cómo es la crianza, qué tipo de disciplina tienen, ¿verdad? ¿Cómo hacen? ¿Le pegan? ¿No le pegan? Si le pegan, bueno, ¿qué hacen después? ¿Le explican por qué o no le explican? O sea, realmente el trabajo es mucho con los papás porque el niño está en formación, ¿verdad? O sea, realmente no... 2 preguntas. 1. Y entonces, en base a eso, ese concepto, esa perspectiva que tienes, ¿qué piensas de la liberación? Yo lo que pienso es... Como profesional, claro. No como pastora, como profesional. Creo que... Estoy hablando con la psicóloga Rebeca. ¿Cuál es tu perspectiva de la liberación entonces? Entiendo que Dios lo puede hacer todo en un momento de liberación, de ministración en el templo. Pero también tienes que la liberación es un proceso, no se libera claro, de un solo, es un proceso. Exacto, y creo que incluso la Biblia dice, ¿verdad? Que al momento de tener un pecado o algo, que se busque a alguien para poder confesar nuestros pecados. Entonces, yo creo que al final del cabo la psicología entra en eso, ¿verdad? Yo lo veo como en esa liberación de, bueno, entendamos de dónde viene el problema, ¿verdad? No es que yo quiera manosear tu alma, porque se escucha mucho eso de la psicología y va a manosear tu alma y tus emociones. No, es entender, bueno, de dónde viene tanto enojo, de dónde viene la depresión, de dónde viene la ansiedad. Bueno, el niño fue abandonado. ¿Crees que hay desde el punto de vista profesional, sí crees que hay una influencia de un demonio? Ah, sí, claro. Generacionalmente también. O sea, ¿se repite? Sí, estaba leyendo un libro que se llama Este dolor no es mío. Se los recomiendo a todos, por favor, léanlo. Porque habla de cómo cuando una persona con trauma no lidia con eso, se pasa a la siguiente generación. Y es un libro escrito por un psicólogo. Sí. Entonces, y habla de la Biblia, incluso en ese mismo libro habla de cómo de generación en generación, y lo menciona y todo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante el hecho de que al final del cabo, con lo que no se trata, no se sana. Pero creo que con la liberación, bueno, no creo, sino que estoy segura que con la liberación realmente se puede llegar a marcar un antes y un después. Se rompe el ciclo, se rompe la maldición. Tenemos que recordar que la liberación solo se puede hacer en personas que quieren ser liberadas. O sea, la liberación no se puede hacer en alguien que no quiere. El poder de Dios está. Pero recuérdese que Jesucristo llegó a un cierto lugar donde la gente era incrédula y no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de la gente. Jesús predicó, Jesús enseñó, Jesús liberó y Jesús echó fuera demonios y Jesús sanó a la gente. Dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era la liberación. La liberación va más allá de un consejo, como decía mi hija Rebeca, de caminar con las personas en su proceso y en ese catarsis de contar sus situaciones, ir ellas soltando lo que están viviendo. La liberación es más que un proceso, es Dios obrando en una forma sobrenatural para traer un rompimiento, para traer una libertad que la gente necesita en un área específica por la influencia o el ataque específico de un demonio que ha estado operando en generaciones pasadas. Esa liberación puede marcar, como decía mi hija, un antes y un después. Y si usted venía que su abuelo se divorció, su papá se divorció y usted se divorció,
pues creer que se rompe esa maldición y usted es liberado para que sus generaciones que vienen nunca más vuelvan a saber que es un divorcio. Y por eso tenemos este tipo de programas. Bueno, antes de terminar, yo tengo unas preguntas. En un minuto vamos a hacer una dinámica que voy a terminar la primera temporada con la psicóloga Rebeca Eguizábal de Arriaga. Claro, bebé. Te voy a dar 10 palabras en un minuto y lo primero que se te venga a la mente lo decís. Okay. ¿De acuerdo? Este va a ser una modalidad en la segunda temporada, pero quiero comenzarla contigo en este último programa de la última temporada. A ver. 10 preguntas en un minuto. Ahí está. Póngame el minuto. Son palabras, ¿verdad? Son palabras. Yo te digo una palabra o una frase y lo primero que venga. ¿De acuerdo? Okay. A ver. Ok, un minuto. Iglesia. Amor. Economía del país. Mal. Influencia. Influencia. Un minuto, no sé, la siguiente. Influencia. Influenciar. Influenciar. Modelo. Diezmo. Necesario. ¿Cómo? Necesario. Propósito. Personas. Identidad de género. Confuso. Homosexualidad. Necesidad. Emprendimiento. Idea. Bernardo Arévalo. Ay, no sé. Nada. Nada de nada. Planes frustrados. Oportunidad. Se acabó el minuto. Prueba superada. Hija, muchas gracias. Me van a funar. Por tomarte el tiempo. Gracias por venir. Gracias por compartir. Gracias por abrirte. Gracias por terminar esta primera temporada contigo. La verdad es que como tu papá, como tu padre, no solo natural, sino espiritual, me siento muy orgulloso de ti. Y estoy muy contento de cómo Dios te ha ido madurando y cómo Dios me hizo reaccionar en los últimos tiempos para estar contigo. Reconozco que en los primeros tiempos no. Pero qué bueno que uno pueda tener la capacidad en Dios, por el Espíritu, de reaccionar y darle valor a lo que verdaderamente tiene valor, que son los hijos. Así que muchas gracias por venir. Te amo. Te amamos mucho. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la primera temporada de Sin Agenda. Recuérdese que conversamos. Esto no es religión, simplemente hablamos con personas que tienen procesos, personas reales de carne y hueso, con procesos, con circunstancias, con momentos difíciles, que Dios los saca, pero al final ellos terminan dándole el honor y la gloria al único que lo merece, que es nuestro buen Dios. Gracias por esta primera temporada. Un aplauso al equipo que ha estado detrás de cámaras, allá en Switcher, en sonido, en todo el mundo. Gracias por confiar en nosotros y recuerde que cada viernes usted tendrá en este canal su programa Sin Agenda. Les esperamos en nuestra segunda temporada. Bendiciones para todos. Un provocador no espera que las cosas sucedan. Las provoca. Por medio del libro Provocadores, el apóstol Juan Carlos Eguizábal no solamente comparte su experiencia, sino también la imparte en cada página. Adquiere este libro y sé parte de la generación que no demanda señales, sino que las provoca. Pasión por el fuego. Un libro lleno de principios que te impulsarán más allá de la razón por medio del poder del Espíritu Santo. El apóstol Juan Carlos Eguizábal plasma en cada página cómo llevar del papel a la acción las promesas que has recibido activando tu fe. Cuando hay pasión, no hay límites para vivir al máximo. No te quedes sin adquirir el tuyo.
Conoce Dios es Bueno, a pocos metros de la calzada Roosevelt, a la par del centro comercial Tikal Futura, en la misma cuadra del restaurante Siete Caldos, 23 Avenida 056, zona 11.